Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutoriales Gerberín. El día de hoy les traemos un tema sumamente controversial, de esos que incomodan, que dividen opiniones y que les adelanto, va a dar mucha tela que cortar. Vamos a hablar de famosos que fueron señalados por involucrarse con la hija de su esposa, historias cargadas de rumores, silencios sospechosos, traiciones familiares y decisiones que marcaron vidas para siempre. Casos que, ciertos o no, dejaron cicatrices profundas y que hasta hoy siguen generando debate. Antes de seguir, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like, porque este tipo de temas nunca pasan desapercibidos y siempre levantan polvo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos directo al punto, porque lo que viene está fuerte. Nuestro primer famoso del que hay que hablar es el señor Enrique Guzmán. Un nombre que durante décadas ha sido sinónimo de escenario, micrófonos y aplausos interminables. Un cantante que arrancó su carrera en los años 60, cuando la música juvenil apenas se abría paso en México, y que, contra todo pronóstico, sigue activo hasta hoy, desafiando al tiempo como pocos lo han hecho. Pero su vida no solo se escribió con canciones. Hubo un romance que marcó su historia personal y que desde el primer momento estuvo rodeado de comentarios, murmullos y miradas de desconfianza. Su relación con Silvia Pinal fue una de las más comentadas del espectáculo, y no solo por el peso de ambos nombres, sino por un detalle que muchos no dejaron pasar: la diferencia de edad. Ella era 12 años mayor que él, algo que en esa época no se tomaba a la ligera, y que de inmediato puso a la pareja bajo la lupa pública. Hasta ahí, para muchos, podía parecer una historia intensa, pero manejable. El problema vino después, cuando la relación apenas comenzaba y empezó a circular un rumor que incomodó a más de uno. Se murmuraba que Silvia Pinal tenía una hija que en ese momento tenía alrededor de 16 o 17 años. Una adolescente, según los estándares de esa época, cuando las reglas sociales eran mucho más rígidas, al menos en apariencia. Hagamos las cuentas con calma, porque aquí los números importan. Enrique Guzmán tenía 24 años. Silvia Pinal tenía 36. Y entonces alguien soltó el dato que encendió todas las alarmas. La diferencia de edad entre Enrique Guzmán y Silvia Pasquel era menor que la diferencia entre él y su propia esposa. 12 años con Silvia Pinal, apenas 7 con su hija. Ahí fue cuando el comentario dejó de ser simple chisme y se convirtió en una inquietud que muchos repetían en voz baja, casi con miedo a decirlo en voz alta. Se hablaba de un riesgo enorme dentro de esa relación. Se cuestionaba si era sano, si era prudente, si era correcto. Algunos incluso se atrevían a decir que podía existir una mayor afinidad generacional entre el marido y la hija que entre el marido y la esposa. Con el paso del tiempo, según se decía, a Silvia Pinal no le hacía ninguna gracia que Enrique Guzmán pasara tanto tiempo platicando con Silvia Pasquel. No era una charla ocasional. No era un saludo rápido, eran conversaciones constantes, prolongadas, demasiado cercanas para el gusto de una madre que ya venía cargando tensiones dentro de su propia casa. Y ahí, poco a poco, los roces entre madre e hija comenzaron a hacerse más frecuentes, más ásperos, más difíciles de ocultar. Se cuenta que Silvia Pinal, cansada del ambiente, se ausentaba cada vez más del hogar, como si salir fuera la única manera de evitar confrontaciones que ya no tenían freno. Y es justo en ese contexto donde los rumores, porque esto es importante aclararlo, no son hechos comprobados, sino versiones que han circulado durante años, empezaron a tomar una fuerza inquietante. Estos rumores han sido mencionados, entre otros espacios, en el programa de Productora 69, En Shock, conducido por el periodista Jorge Carvajal junto a su compañero Philip. Ahí se ha dicho que dentro de la familia Guzmán siempre ha existido una duda que nunca se ha aclarado del todo y que sigue flotando como una sombra incómoda. ¿Quién es realmente el padre de Stephanie Salas? Según lo que se ha comentado en ese espacio, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán habrían llegado a creer que el padre de Stephanie Salas no sería quien oficialmente se ha dicho durante años, sino Enrique Guzmán. Repetimos, esto es un rumor.
No existe confirmación pública ni prueba científica que lo respalde, pero el simple hecho de que esta versión haya circulado dentro de la propia familia ya dice mucho del nivel de fractura y desconfianza. Y como si eso no fuera suficiente, existe además el testimonio de un joven que, en aquella época, pretendía a Silvia Pasquel. Este hombre aseguró que Enrique Guzmán lo corrió de la casa, supuestamente movido por celos. Otra vez, no comprobado, no documentado, pero contado y repetido con el paso de los años. Por eso se dice que dentro de la familia Guzmán hay quienes considerarían necesaria una prueba de ADN, no para alimentar el morbo, sino para cerrar una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y aquí el drama se vuelve todavía más espeso. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, se dijo que Luis Enrique Guzmán Jr. habría intentado sacar a Silvia Pasquel del testamento, argumentando las traiciones que, según él, cometió contra su abuela. Porque no fue un solo episodio el que rompió la relación familiar. Muchos recuerdan que Silvia Pasquel también se relacionó sentimentalmente con Fernando Frade, otro de los esposos de Silvia Pinal. Ese hecho desató la furia absoluta de la diva, al grado de dejarle de hablar a su hija durante casi 10 años. Una década completa sin relación madre e hija. Un castigo emocional que habla de lo profundo del conflicto. Y entonces la pregunta vuelve, insistente, incómoda, casi prohibida. ¿Existió realmente algo entre Enrique Guzmán y Silvia Pasquel? Lo cierto es que Silvia Pasquel siempre mantuvo una buena relación con Enrique Guzmán, incluso después de todo. A pesar de que él hizo sufrir a su madre, a pesar de los señalamientos, a pesar de que se ha dicho que incluso llegó a golpear a Silvia Pinal frente a ella, Pasquel jamás ha declarado públicamente nada en su contra. ¿Es respeto? ¿Es miedo a remover algo demasiado delicado? ¿O es simplemente una decisión de no abrir una caja que, una vez abierta, ya no se puede cerrar? No lo sabemos. Nadie lo ha probado. Nadie lo ha confirmado. Solo existe el rumor, persistente, incómodo, que se niega a desaparecer. Y si fuera cierto, dicen algunos, no sería la primera vez ni la última que una historia así sacude al espectáculo. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Ustedes qué opinan? Porque cuando los silencios duran tanto, a veces hablan más fuerte que cualquier confesión. Y como si esta historia no fuera ya lo suficientemente densa, en esta lista aparece otro nombre que pesa toneladas en la historia del espectáculo mexicano, y que durante años también ha sido señalado, ojo, señalado, no comprobado, por un rumor igual de incómodo. Aquí vale la pena hacer una pausa, porque muchas mujeres lo han dicho sin rodeos y sin romanticismos. Cuando se tienen hijas muy jóvenes y después se decide rehacer la vida en pareja, existe un riesgo real. Por eso, hay quienes prefieren no meter a ningún hombre a su casa, o incluso quedarse solteras con tal de que sus hijas no corran ningún tipo de peligro. No es exageración, es experiencia acumulada, y esta historia suele ponerse como ejemplo cada vez que ese tema sale a la conversación. El caso del que se ha hablado durante décadas involucra a Flor Silvestre y a Antonio Aguilar, una de las parejas más icónicas, respetadas y aparentemente sólidas del regional mexicano. Una relación que, en público, se vendió como amor eterno, familia unida y valores firmes. Pero en privado, los rumores contaban otra cosa. Durante años se ha dicho, y recalcamos, se ha dicho, que Antonio Aguilar habría mantenido una relación sentimental con Marcela Rubiales, la hija de Flor Silvestre. Un señalamiento gravísimo que nunca se comprobó, pero que tampoco desapareció con el tiempo. Para entender por qué este rumor tomó tanta fuerza, hay que mirar el contexto. Cuando Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar, Marcela Rubiales tenía aproximadamente 5 años de edad. En ese momento, ella no vivía con su madre, y esto no fue por decisión propia, sino porque Paco Malgesto, padre de Marcela, le había quitado la patria potestad de los hijos a Flor Silvestre. Un golpe durísimo que mantuvo a madre e hija separadas durante años. No fue sino hasta la muerte de Paco Malgesto que los hijos de Flor Silvestre regresaron a vivir con ella, ya en la casa que compartía con Antonio Aguilar.
Y aquí viene el dato que muchos consideran clave en esta historia. Cuando Marcela Rubiales llegó a ese hogar, ya tenía alrededor de 24 años. Ya no era una niña, ya no era una adolescente, era una mujer adulta. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más resbalosa, porque el rumor no solo se sostuvo en palabras, también se alimentó de gestos, de escenas públicas y de decisiones que con el tiempo muchos empezaron a reinterpretar. Se ha dicho que Antonio Aguilar apoyó activamente la carrera artística de Marcela Rubiales, la impulsó en el cine, la promovió en películas y además la invitaba a cantar junto a ellos en los jaripeos. Todo esto, en apariencia, podía verse como un respaldo natural, casi paternal, pero en el ambiente del espectáculo, donde nada pasa desapercibido, ese apoyo empezó a leerse con otros ojos. Muchos aseguraban que Antonio Aguilar se comportaba de una manera demasiado celosa con Marcela y que en más de una ocasión se le veía excesivamente cariñoso, gestos que algunos normalizaban y otros no tanto. Y aquí hay que ser claros, esto no se puede comprobar, no existen pruebas, no existen denuncias, no existen testimonios legales, solo versiones que se repitieron durante años en pasillos, foros y conversaciones de la farándula. Aún así, el rumor persistió. Siempre se dijo que podría haber existido una relación sentimental entre Antonio Aguilar y Marcela Rubiales. Nunca afirmada, nunca confirmada. Solo ese dicen que pesa más cuando se niega a desaparecer. Por su parte, Marcela Rubiales ha sido firme en su versión. Ella ha declarado que Antonio Aguilar siempre se comportó como un caballero, que la trató como a una hija y que jamás hizo diferencias entre los hijos que tuvo con Flor Silvestre y los hijos que Flor Silvestre tuvo con Paco Malgesto. Una declaración clara, directa, sin rodeos. Pero aquí viene el punto que muchos subrayan. El rumor no se quedó solo en Marcela. Porque siendo honestos, una joven atractiva viviendo en la casa de un hombre que no es su padre biológico siempre ha sido terreno fértil para especulaciones. Más aún, en un medio donde el chisme corre más rápido que los comunicados oficiales. Y es justo ahí donde la historia da otro giro. Porque Flor Silvestre no tuvo solo una hija fuera de su relación con Antonio Aguilar. Existió otra joven en esa ecuación, Dalia Inés Nieto. Dalia nació en Argentina, cuando Flor Silvestre se encontraba trabajando como cantante, abriendo conciertos del famosísimo Hugo del Carril, una superestrella de aquella época. En ese país, Flor Silvestre conoció a su primer esposo, y de esa relación nació Dalia. Después, la cantante regresó a México, se casó con Francisco Rubiales, y más adelante llegaría a su tercer matrimonio con Antonio Aguilar. Cuando Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar, Dalia tenía alrededor de 12 años, y a diferencia de Marcela, ella sí vivía con su madre. Es decir, convivió con Antonio Aguilar desde el inicio del matrimonio, y permaneció en esa casa hasta que se casó y se fue por su cuenta. Según algunas personas cercanas al mundo del espectáculo, Dalia era incluso más apegada a Antonio Aguilar que la propia Flor Silvestre. Se decía que ella le preparaba la comida, estaba pendiente de sus necesidades y siempre andaba cerca de él. Detalles que, con el tiempo, alimentaron nuevas especulaciones. Otra vez, nada comprobado, nada confirmado, solo interpretaciones que se fueron acumulando. En este punto, todo se mueve en el terreno de la suposición. No hay pruebas, no hay declaraciones directas, no hay documentos. Solo rumores, y como bien se dice, los rumores son como el agua. Se filtran por todos lados, incluso donde nadie los invitó. Y ahora la pregunta queda flotando, incómoda, sin una respuesta definitiva. ¿Esta historia fue solo una exageración colectiva o hubo algo que nunca salió a la luz? Espeluznante haya sido cierta o no, eso se los dejo a ustedes. Los leo en los comentarios, porque aquí, como siempre, la última palabra no está escrita. Amigos,
Lo que viene ahora es de esos temas que sacuden, que incomodan, que hacen tragar saliva antes de seguir hablando. Por eso, antes de entrar de lleno, hay que decirlo claro y sin rodeos. Esto que se ha contado es extremadamente delicado, y no existe una sentencia ni una prueba pública que lo confirme. Es un testimonio que ha circulado durante años y que se mueve en el terreno de la acusación, no del hecho comprobado. Dicho eso, seguimos, porque esta historia ha dado muchísimo de qué hablar. El nombre que aparece aquí es el de Rigo Tobar, una figura gigantesca de la música popular, pero también un hombre que, en sus últimos años, vivió rodeado de enfermedad, adicciones y un deterioro físico y mental muy serio. En ese periodo de su vida, Rigo estaba completamente ciego, con diabetes avanzada y, según se ha documentado, con problemas severos de consumo de sustancias. Incluso llegó a ser internado en un hospital psiquiátrico. En ese contexto entra Eva Martínez, una de sus esposas. Ella llegó al matrimonio con una hija de una relación anterior. Y es aquí donde surge una de las acusaciones más fuertes y perturbadoras que se han escuchado en el mundo del espectáculo mexicano. Según el testimonio que ella misma dio, su hija quedó embarazada cuando tenía apenas 13 años. En un inicio, Eva Martínez aseguró que jamás imaginó que el padre del bebé pudiera ser su esposo. La joven, según su versión, no quería decir quién era el responsable. Guardaba silencio cada vez que se le preguntaba. Y Eva, como madre, nunca sospechó lo impensable. Pasó el tiempo. La niña creció. Y entonces ocurrió algo que, según el relato, encendió todas las alarmas. La joven volvió a quedar embarazada por segunda ocasión. Lo que más desconcertaba a la madre era que, según ella, su hija no salía a ningún lado, no tenía vida social, iba de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. No había un novio visible, no había escapadas, no había explicaciones claras. Fue entonces cuando Eva Martínez decidió sentarse frente a su hija y hacerle la pregunta directa, sin rodeos, sin eufemismos. Dime la verdad, ¿el padre de tus hijos es Rigo? Y según su propio testimonio, la respuesta fue un sí. Un golpe devastador, no solo como esposa, sino como madre. Un quiebre total de confianza, de amor y de la idea misma de familia. Una historia que, de ser cierta, sería espeluznante en el sentido más crudo de la palabra. Pero aquí es donde hay que ser responsables y claros. Esta versión proviene del testimonio de Eva Martínez. No existe una resolución judicial conocida, no hay pruebas de ADN públicas, no hay un proceso legal que haya concluido este caso de manera oficial. Lo que sí se sabe es que Rigo Tobar atravesaba una etapa de profunda inestabilidad, con problemas de salud graves, consumo de drogas y episodios que lo llevaron a ser hospitalizado por su estado mental. Eso no justifica nada, no explica nada, solo contextualiza el estado en el que, según se dice, ocurrieron los hechos. Esta historia, real o no, nos enfrenta a lo peor del ser humano y a una verdad incómoda. Cuando alguien no está en pleno uso de sus facultades, cuando el entorno falla, cuando nadie protege al más vulnerable, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso este tema genera tanto ruido, tanto miedo y tanta controversia. Y por eso también muchos prefieren no tocarlo. Y lo que vino después, según se ha contado, fue el derrumbe total. Se dice que Rigo Tobar fue perdiendo la razón poco a poco, no de un día para otro, no de golpe, sino como una caída lenta y dolorosa. Hay versiones que aseguran que incluso lo internaron en un manicomio, que llegó a estar con camisa de fuerza, completamente fuera de control. Y según esos mismos relatos, fue Eva Martínez quien lo ingresó a ese lugar, y también quien tiempo después lo sacó. Esa sería, dicen, la verdadera razón por la que Rigo Tobar se despidió del mundo artístico. Ya no lograba empatar ideas, ya no conectaba pensamientos.
En entrevistas hablaba de marcianos, de seres de otro mundo, y cuando le hacían una pregunta concreta, sus respuestas no tenían coherencia alguna. El público lo notaba, los medios lo notaban, y quienes estaban cerca todavía más. Rigo Tobar, según estas versiones, ya no estaba bien. Y aquí viene el punto más incómodo de todos. Algunos intentan explicarlo, que no justificarlo, diciendo que ese deterioro mental, sumado a la diabetes avanzada y a los problemas con las drogas, pudo haber influido en las atrocidades de las que se le acusa. Atrocidades para las que, honestamente, no hay una palabra suave. Pero lo más fuerte no termina ahí. Según se ha dicho, Eva Martínez nunca lo denunció, nunca lo llevó ante la justicia, nunca permitió que enfrentara un proceso legal. Todo quedó en silencio, todo quedó en casa. El hecho habría quedado impune, y eso, para muchos, es lo más doloroso de toda esta historia. Hoy se dice que la hija no le habla, que no existe contacto, que hay rencor, odio y una herida que nunca cerró. Y la pregunta que muchos se hacen y que no deja dormir es la misma. ¿Por qué no la defendió? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo metió a la cárcel sin importar si era famoso, querido o idolatrado? Porque aquí el nombre pesa, sí. La fama pesa, claro. Pero un crimen es un crimen. Y si todo esto fuera cierto, no hay aplauso que lo borre. Y el siguiente nombre que aparece en esta lista no es cualquier nombre, es uno que pesa en la literatura, en la cultura y en la historia intelectual de México. Hablamos del escritor Carlos Fuentes, una figura admirada por su obra, pero también rodeada de episodios personales que con el paso del tiempo han generado más preguntas que certezas. Carlos Fuentes estuvo casado con la actriz mexicana Rita Macedo. Juntos tuvieron una hija, pero cuando Rita se casó con él, ya tenía 2 hijos de relaciones anteriores. Uno de ellos fue Luis de Llano, quien más adelante se convertiría en uno de los productores más importantes de Televisa durante las décadas de los 80 y 90. Un nombre que años después volvería a estar en el centro de la polémica por su relación con Sacha Sokol, quien lo denunció públicamente. Pero ese es otro tema y otra historia. Aquí el foco está en lo que ocurrió dentro del matrimonio Fuentes-Macedo. Según el propio Carlos Fuentes relató en distintos momentos, no era un hombre conservador, todo lo contrario. Está documentado que, dentro de su relación, practicaban dinámicas abiertas, incluyendo intercambio de parejas, algo que en esa época resultaba escandaloso y que incluso hoy sigue generando incomodidad cuando se revisa desde la distancia. Fuentes fue el guionista de la película Los Caifanes, y mientras su carrera intelectual crecía, en el entorno familiar empezaron a circular rumores muy delicados. Se decía que Carlos Fuentes tenía un acercamiento indebido con Julissa, hija de Rita Macedo, quien también estaba incursionando en el mundo artístico. Para ese momento, Julissa tenía alrededor de 16 años. Era una jovencita, y aquí es donde la historia se vuelve especialmente incómoda. Según versiones que han circulado durante años, y recalcamos con toda claridad, son versiones, no hechos comprobados. Julissa estaba enamorada de Carlos Fuentes, un hombre mucho más joven que Rita Macedo, repitiendo un patrón que ya se había visto en otros casos del espectáculo. Esposos considerablemente menores que sus parejas. Se ha dicho que pudo haber existido una relación entre Julissa y Carlos Fuentes. Un rumor que, de ser cierto, habría sido devastador para Rita Macedo. Según estas versiones, fue precisamente esto lo que rompió definitivamente el matrimonio, y la razón por la que Rita nunca pudo perdonar a Fuentes. Él la abandonó, y la herida jamás cerró. Pero lo más grave de todo lo que se comenta no es solo la supuesta relación,
sino el silencio. Porque se dice que Rita Macedo llegó a enterarse de lo que ocurría entre su esposo y su hija, y no dijo nada. No denunció, no enfrentó públicamente la situación. ¿La razón que se menciona? El miedo al escándalo, al qué dirán, a cómo sería juzgada por la sociedad y por el medio artístico. Otra vez, estamos en el terreno del rumor. No hay denuncias formales, no hay procesos legales, no hay pruebas públicas, solo relatos que han sobrevivido al paso del tiempo y que vuelven a surgir cada vez que se revisan las grietas detrás de las grandes figuras. Y aquí la pregunta queda abierta, incómoda, sin una respuesta definitiva. ¿Hubo realmente algo entre Carlos Fuentes y Julissa? ¿O estamos frente a una historia que creció entre silencios, poder y miedo al escándalo? Ustedes díganme, porque cuando tantas versiones coinciden en el mismo punto, la duda ya no se puede ignorar tan fácilmente. Y ahora entramos a otro caso, que por más que se quiera maquillar con romanticismo o buenas intenciones, siempre ha olido raro, de esos que incomodan aunque pasen los años. El nombre es imposible de ignorar: Agustín Lara. Según se ha contado durante décadas, cuando Agustín Lara estaba casado con María Félix, ambos decidieron adoptar a una niña. La versión más repetida dice que Lara pensó que la menor estaba desprotegida, y como él y María Félix no tenían hijos, optaron por criarla como propia. Hasta ahí, la historia podría parecer noble, pero todo cambió rápido. El matrimonio entre Agustín Lara y María Félix se rompió, como muchos saben, de manera tormentosa. Tras la separación, Lara decidió enviar a la niña a un internado, donde creció alejada de ellos. Pasaron los años, y cuando la joven tenía aproximadamente 16 años, ocurrió un episodio que muchos consideran clave en esta historia. Se dice que un día, estando Agustín Lara en su casa, alguien tocó la puerta. Al abrir, se encontró con aquella muchacha, ya adolescente, que preguntaba por su papá. Ese reencuentro marcaría un antes y un después. Con el tiempo, se supo que Agustín Lara terminó casándose con ella. La joven se llamaba Rocío Durán. Y aquí es donde empiezan las versiones encontradas. Rocío Durán sostuvo públicamente que el matrimonio fue meramente para protegerla, que Lara temía que, al morir, personas cercanas fueran tras su herencia y que ella quedara desamparada. Según esa versión, el enlace era más legal que sentimental. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque al final ella quedó sin nada. Se argumentó que el matrimonio no era válido, ya que Agustín Lara nunca se había divorciado de su primera esposa. Además, cuando se casaron en España, lo hicieron, según se explicó, porque en aquel momento España era un país profundamente conservador y no se permitía que un hombre viviera con una joven sin estar formalmente casados. Esa habría sido, dicen, la razón práctica del enlace. Pero claro, el espectáculo nunca se queda con una sola versión. Muchísima gente nunca creyó del todo la explicación de Rocío Durán. Y no ayudaron las fotografías que circularon con los años, imágenes que para muchos contradicen la idea de un matrimonio solo protector. En esas fotos, la cercanía, la intimidad y la dinámica de pareja parecen ir más allá de un simple trámite legal. Aquí entra otra voz que agitó todavía más el avispero. Vianey Arriaga afirmó que Rocío Durán sí fue esposa de Agustín Lara con todas las de la ley, no solo en el papel, sino en la vida real. Es decir, no como un acuerdo simbólico, sino como una relación matrimonial completa, por más incómodo que resulte aceptarlo. Y si algo hay que recordar de Agustín Lara, es esto: nunca fue un hombre discreto con las mujeres. Se le conoció como un mujeriego empedernido, intenso, pasional, sin frenos, y ya en una edad avanzada, llegó a tener esposas y parejas hasta 50 años menores que él, algo que en su momento se celebraba como excentricidad, pero que hoy se mira con otros ojos. Entonces la pregunta queda, otra vez, flotando en el aire:
¿Fue realmente un matrimonio para protegerla? ¿O estamos frente a otra historia donde el poder, la edad y el silencio jugaron un papel clave? Como siempre, no hay sentencia, no hay documento que cierre el caso de forma definitiva. Solo versiones, testimonios, fotos y contradicciones que siguen generando debate. Y ahora les toca a ustedes. ¿Ustedes creen la versión oficial? ¿O sienten que aquí hay mucho más de lo que se quiso contar? Y ahora entramos a uno de los capítulos más dolorosos y perturbadores de toda esta lista. Un caso que no solo rompió un matrimonio, sino que fracturó una relación madre-hija de manera irreversible. El nombre que aparece aquí es el de Esteban Loaiza, quien fuera esposo de Jenny Rivera, la inolvidable diva de la banda. Según se ha dicho durante años, Loaiza habría mantenido una relación amorosa con Chiquis Rivera, hija mayor de Jenny. Un señalamiento que, de ser cierto, destrozó por completo el corazón de la cantante y la llevó a atravesar uno de los momentos más oscuros de su vida, poco antes de su muerte. Pero ojo con este detalle, porque aquí está el verdadero dolor. Según palabras atribuidas a la propia Jenny Rivera, lo que más le dolió no fue la traición del hombre, sino la de su hija. Ella misma habría dicho que de un esposo se puede esperar cualquier cosa, pero no de una hija, no de alguien que vivió contigo, que sufrió contigo, que vio de cerca lo que costó levantar una carrera, un nombre y una familia. La herida fue tan profunda que, según se contó en su momento, Jenny acudió a su abogado para sacar a Chiquis Rivera del testamento. Y por eso, cuando la diva de la banda falleció, Chiquis no heredó nada de lo que quedó. Una decisión que no se toma a la ligera y que para muchos fue la prueba más clara de que Jenny estaba convencida de que algo muy grave había ocurrido. Se dijo también que Jenny ya sospechaba que entre su esposo y su hija estaba pasando algo, pero no tenía cómo comprobarlo, hasta que, según esta versión, mandó a instalar cámaras de seguridad dentro de su casa. Y ahí fue donde, dicen, la bomba explotó. Una de esas cámaras habría captado a Chiquis Rivera entrando a la habitación matrimonial mientras Jenny estaba de gira. Lo más impactante es el detalle que se repite una y otra vez. Chiquis habría permanecido más de 4 horas dentro de esa habitación. ¿Y quién estaba ahí? Esteban Loaiza. 4 horas. Una habitación cerrada. Y una madre viendo las imágenes después. Según se dijo, a partir de ese momento Jenny ya no tuvo ninguna duda. Fue cuando decidió cortar de raíz. Bloqueó a Chiquis de su teléfono, de redes sociales, mandó a cambiar las cerraduras de su casa, la echó de su vida y se negó a volver a hablar con ella. El vínculo se rompió de la forma más brutal posible. Chiquis Rivera, por su parte, siempre ha negado haber tenido una relación con el exmarido de su madre. Ha dicho que intentó buscarla, explicarle, hablar cara a cara, pero que ya no hubo forma. Jenny la había bloqueado de todo. Para ella, según sus propias palabras, perdió a su madre 2 veces. La primera, cuando estalló la polémica, y la segunda, cuando Jenny falleció. Después de la muerte de la diva de la banda, Juan Rivera y Lupillo Rivera han señalado que la familia llegó a un acuerdo. No volver a tocar ese tema públicamente, por respeto a la memoria de Jenny. Sin embargo, también han dejado entrever que algo no estaba bien, que había razones profundas para el quiebre y que ese asunto prefirieron enterrarlo para siempre. Porque hay historias que, aunque no se hablen, siguen doliendo. Este caso es triste, es perturbador, y demuestra que, a veces, el amor entre madre e hija puede romperse de la manera más cruel, especialmente cuando un hombre se interpone en medio. Ahora la pregunta queda con ustedes. ¿Creen que Jenny Rivera actuó por impulso o porque estaba absolutamente segura de lo que había visto? Los leo, porque hay traiciones que no se superan jamás. Gracias amigos por ver este video hasta el final y agradecemos su preferencia y recuerde suscribirse a nuestro canal y activar la campanita.